Las candidaturas presidenciales renguean, se tambalean, avanzan a trastabillones. No es un misterio para nadie que la política está a la baja. El biorritmo está lento, que no tenemos grandes candidatos. Hay poco ancho, hay poca solvencia, hay poco liderazgo, hay hartos errores, esos que cometen los jugadores poco dotados, con pocas condiciones. Es simplemente lo que hay. La candidatura del oficialismo, del continuismo, vive una situación difícil, casi imposible. Hace rato que la candidata está pegada en las encuestas. En algunas incluso Janet Jara ha bajado, como la última encuesta Plaza Pública CADEM, en que disminuyó 5 puntos. Habla, participa en foros, en algunas entrevistas, solo algunas, hace caso a sus orejeros, pero como que nada le está resultando. No suben las encuestas, se está quedando ahí. El peligro que enfrenta es lo que le ha ocurrido a otros candidatos, que sus huestes, que los políticos que van a la elección parlamentaria se convenzan que va a perder, que con ella no hay caso, que hacer campaña con Janet es perder el tiempo y que la dejen finalmente sola. Esto ha pasado muchas veces a candidatos de derecha e izquierda. La sensación de candidato abandonado a su suerte es una de las peores cosas que puede ocurrir porque la campaña se empieza a parecer a una especie de caminata sonámbula, a un divagar permanente, a una agonía insoportable. Consejo para Janet, no caer en esta situación. Es verdad que Jara está en una situación muy difícil, es cierto. Aunque el apoyo de Gabriel Boric es importante, el apoyo a Gabriel Boric es importante, sólido, casi incondicional, todas las encuestas lo muestran sólidamente en el 30, a veces en el 33, 34%, y estos son votos para Janet, esos números no dan para ganar. Este es el gran problema. Si los candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado se convencen de esto, pasará lo que les decía recién. Y este ha sido un tema de las últimas semanas. Jara enfrenta este problema que es de difícil solución. Es que ella inauguró una expresión cibernética en política, este asunto del reseteo, y esto es lo que provocó el tremendo desorden. Lo dijo en forma impúdica, yo diría casi desvergonzada. Lo que se prometió en las primarias oficialistas, dijo, no vale. La palabra empeñada no cuenta. Los conceptos ideológicos ya no corren. Así como usted puede dejar en blanco la memoria del computador o de su pendrive, Jara es ella la que se quedó en blanco por propia decisión para enfrentar la elección presidencial. Y al cierre de esta columna, todo eso seguía en blanco, como si la amnesia fuera un bien, fuera algo que hubiese que publicitar, como si la amnesia fuera un buen recurso político. Por eso le decíamos, vivimos una época de baja intensidad, de bajas competencias. No quiero entrar en eso que ya se ha dicho, que existe la posibilidad de que esto incluya un engaño en la seducción de los votantes de las primarias, porque ¿acaso no ocurre eso cuando se promete algo a sabiendas que no se va a cumplir? ¿No es eso un engaño? Y siguen las otras preguntas incómodas. ¿Quién es realmente Janet Jara? ¿La que fue o la que vendrá? ¿Cuántas versiones podrán aparecer de Janet Jara en el futuro? Y todo esto depende, como ella llama, de la correlación de fuerzas. De manera que si tuviera mucho poder por la correlación de fuerzas, ¿con quién nos encontraríamos entonces? ¿Son todas estas preguntas excesivas? No, evidentemente que no. Algo más. El programa de primaria fue presentado por Jara al servicio electoral, en un acto formal. No es lo escrito en un volante, de esos que se reparten en la calle, no es en un papel cualquiera, no es lo dicho en una proclama callejera. Decir que eso, que se presentó formalmente ante el servicio electoral, es también cometer un abuso sobre nuestra institucionalidad electoral. Janet Jara enarbola, como uno de sus éxitos personales, la reforma previsional que obliga a entregar más dinero a las AFP. En su programa, que es el único que ha presentado, el de las primarias, promete terminar con las AFP. ¿Cuál es la Janet Jara?
la que dice que lo de la reforma previsional entregando más dinero a las AFP es un éxito, o la que dice que hay que terminar con las AFP. Dice además en su programa que hay que crecer aumentando la demanda interna, que tenemos que consumir nosotros mismos lo que producimos. Pero eso ya se probó en los tiempos de la Unión Popular. Algunos con memoria larga recordarán al ministro Pedro Vuskovic. El asunto fracasó. Lo que fue más sorprendente fue haber dicho, cuando le emplazó José Antonio Kast, que no pretendía nacionalizar el cobre, que no pensaba hacer eso, que no estaba en su programa. Lo acusó incluso de maletero, incluso de mentiroso. Pero después tuvo que decir que lo suyo había sido un error. Es posible que sea una demasía decir que mintió. Entonces, vámonos por las otras alternativas. ¿No leyó su propio programa? ¿O es que lo leyó y se olvidó? ¿Es que la candidata no tiene claro qué hacer ni más ni menos que con el cobre? También mencionó nacionalizar el litio y nos proporcionó la siguiente explicación. Dice que además del error, no hay ninguna posibilidad de que se nacionalice algo que además ya es nacional. ¿Qué es lo nacional? Si se refiere al cobre, está repleto de empresas privadas. Y en el litio, además de Sokimich, que es una empresa privada, pero que va a entrar teóricamente en un acuerdo con Codelco, lo explica la empresa Albemarle, que es privada. Entonces, más allá de todas las preguntas que nos hacemos, lo mínimo que podríamos pedir usted y yo, todos nosotros, es que si quiere reparar un error, no lo haga con otro error. Por eso le digo que vivimos tiempos bajos, en que todo es posible. Naturalmente que eso de los 750.000 pesos de sueldo, que ahora llaman vital, ya no corre. Es como si fuera un asunto que ya no es vital, porque ahora en el sentido de suma importancia, es que era para esa gente de las primarias, porque así los tratan, esa gente de las primarias, pobre gente, porque así se refieren a ellos, esos de las primarias. El asunto del reseteo intentó explicarlo uno de los más influyentes consejeros y amigos cercanos de Janet Jara, Marcos Barraza. Dijo: las definiciones de orden económico tienen que representar al conjunto del progresismo. Janet es respaldada por una coalición la más amplia de la historia de las coaliciones progresistas, como que si fueran mucha gente. ¿A qué se refirió Marcos Barraza? Se refirió a los partidos que apoyan a Janet Jara. A ver, le voy a contar para que no se le olvide. Partido Comunista, Partido Socialista, Partido por la Democracia, PPD, Frente Amplio, Partido Radical, Partido Liberal, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista, Democracia Cristiana, Partido Popular, Partido de Igualdad. Hartos. El problema es que no tienen mucha gente. Él dijo la más amplia de partiditos. A lo mejor se me quedó incluso alguno fuera. Esta coalición enorme, como manera de explicación, se refiere entonces a este factotum Barraza. La verdad es que todos, los más grandes, se lo reitero, tienen una votación pequeña por ahora. Así que eso de decir la coalición más grande es verdad en cuanto al número, pero no en cuanto a voto. Y ahora hago un paréntesis. Hay algo en lo que el Partido Comunista sigue unido y en donde no hay discrepancia. Siguen sosteniendo que actuaron correctamente al tratar de destituir a Sebastián Piñera de la presidencia de la República. En esta parte, nada que reprocharse, dicen, y por lo tanto, atención con el PC. Es verdad que en el documento, ese de las primarias, esa es una especie de expresión de deseo, ese documento, una presentación de un Chile para Janet Jara ideal, sin indicar mayormente cómo se llega a ese ideal. Una especie de ensoñación, claro, para los soñadores de la izquierda dura. Tampoco es que el asunto sea tan novedoso. ¿Se acuerda del mantra, esa repetición constante? Usted la ha escuchado tantas veces, por años y años, por parte de Gabriel Boric y sus adláteres, de la frase educación pública gratuita y de calidad. ¿Se acuerda de eso? Incluso después de un largo discurso, educación pública gratuita y de calidad. Haga un ejercicio ligero, un ejercicio simple, hágalo usted ahora. Pruebe a repetirla de nuevo, usted, una y otra vez, a ver qué sabor le queda en la boca. Muchas cosas se han dicho y después no se hacen. Esta semana
Janet Jara tuvo otro traspié. Dijo que había estado a favor de 12 retiros desde los fondos de pensiones durante la pandemia. El problema es que se probó, mediante una simple exploración de sus redes sociales, que estuvo a favor del tercero también, o sea, de 3. Jara participó en el 21º Seminario Internacional de Inversiones. Aseguró que solo había apoyado el primer y segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. Sin embargo, en 2021, la hoy carta oficialista defendió el tercer retiro previsional. ¿Qué dijo? Yo apoyé el primer retiro y el segundo retiro porque la gente no tenía que comer. En mi país a algunos se lo olvida, pero no hay que tener la memoria tan corta, declaró Jara en un punto de prensa una vez finalizado ese seminario. Y siguió Janet. Después de que llegaron las ayudas estatales, no aprobé más los retiros, principalmente porque estaba preocupada por la inflación, más no y sinceramente por el monto de las pensiones. O sea, más no y sinceramente porque estaba preocupada por el monto de las pensiones. O sea, de ahí en adelante ya no dijo, porque no le parecían justificables. Pero ocurre que en abril de 2021, y a través de un streaming en YouTube junto al diputado Boris Barrera, del Partido Comunista, la hoy opción del oficialismo explicó por qué la aprobación del tercer retiro era una medida necesaria. ¿Qué dijo Janet en ese momento? Yo creo que nadie pensó que la mejor fórmula era pagar con sus propios fondos previsionales el costo de la crisis. Pero una vez que la cesantía se empieza a producir, la suspensión del empleo, las reducciones de jornada y todas las variedades de las posibilidades de trabajo se empiezan a reducir y empieza a crecer la informalidad en el empleo, en ese sentido hoy día se ve como una gran posibilidad de esperanza de tener efectivamente un ingreso, el tema del tercer retiro. Y no lo dijo solo una vez, fue una verdadera campaña la de ella. Leo en su Twitter: en La Moneda se gastan millones en mariscos y pescados, mientras que en las calles el pueblo sigue atento al debate del tercer retiro para poder parar la olla y pagar las deudas. Hoy a las 14 horas se vota, #tercer retiro. Otra más, el gobierno obstaculiza el tercer retiro e intenta enviar más recursos al negocio de las AFP. Está bien, de nuevo. Sería un exceso, de nuevo digo, decir que Janet Jara mintió. Digamos, prefiramos, Janet olvidó. Lo que no es tolerable es que no sea capaz de dar cuenta de sus propias actuaciones, que en un tema que ella ha colocado como un tema central de su campaña, la reforma previsional, no sea capaz de contarnos cómo ha actuado en un pasado reciente. Por eso estamos en tiempo de candidatos bajos. Quedará para la anécdota que Janet no solo en esta ocasión habló, sino que también hizo, o sea, fue consecuente. Ella hizo de su cuenta sacó de su cuenta, los 3 retiros. En su caso, dudo que haya sido por necesidad, como ella dice, de los demás. Y de ese retiro de plata, el tercero, también se había olvidado. Explicación de Janet. En ese minuto puede que no me haya acordado de los detalles. Yo sé que hay un interés en dejar cosas como puestas, como que son mentiras, pero la realidad es mucho más distinta que eso, contestó. No hemos dicho que haya mentido, hemos dicho que cayó en otros problemas. Pero agregó luego lo siguiente, ponga por favor atención. Parece que hay una tendencia a la literalidad. Yo no voy a criticar porque cada uno sabe cómo hace los medios, pero yo no tengo ninguna intención de mentir, ninguna. Bueno, eso hemos dicho. Es probable, más que posible, probable que no mienta, simplemente olvida, pero en algunas cosas no hay derecho a olvidar. Lo raro es que ella critica lo que llama la tendencia a la literalidad. O sea, lo que ella pretende es que las cosas no se deben leer exactamente y no se deben decir exactamente por lo que dijo. ¿Qué significa literal? ¿Qué dice la Real Academia Española? Conforme a la letra del texto o al sentido exacto y propio y no lato ni figurado de las palabras empleadas en él. O sea, cuando uno le da al texto el sentido exacto, el sentido propio, eso es lo literal.
Entonces, ¿qué diablo está criticando Janet Jara? ¿Ser exactos? ¿Qué critica? Mire, si usted lee el Código Civil, esa magnífica obra de Andrés Bello, ¿qué dice para interpretar la ley el Código Civil? No se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Por eso cuando nuestros candidatos hablan, muchas veces constatamos que estamos en tiempos bajos. Algo más, y esto es un dato para que recordemos, lo que recibió la población chilena directamente al bolsillo en tiempos de pandemia, sumado a las ayudas estatales de los retiros de fondos, fue cerca entre 70 y 80 mil millones de dólares. Casi un presupuesto nacional completo. Yo no sé qué país hizo esto, pero deben ser contados con los dedos de una mano. Yo no sé si Janet Jara tiene un mínimo acercamiento a este tipo de asuntos. El comando oficialista escondió los últimos días al economista Luis Escobar, el que había cuestionado gran parte del programa de las primarias, el que había dicho que las cifras de empleo son un desastre, y resulta que Jara hasta hace poco era ministra del Trabajo, por lo tanto fue una declaración muy inoportuna. Escobar hace pocos días fue a un foro, pero como que estaba perdido atrás, intentando pasar desapercibido. Ahora se usa la palabra invisibilizado. Jara tiene que definir ahora si será una especie de neosocialdemócrata o no, si ahora cree en una sociedad con clases o no. Lo único que hay hasta el cierre de esta columna es una candidata, hasta ahora, sin programa, o sea, totalmente en blanco. Y por eso le decía que estamos en tiempos bajos. Cristóbal Osorio sostiene con razón que el problema en realidad es un problema de fondo, que la alianza de gobierno es una pegatina sin que exista una comunión mínima de ideas, que solo hay vocación para detentar el poder. A eso se deben tantas contradicciones, las que caen en lo grotesco, esto lo digo yo, de desconocer el programa que hasta hace poco enarboló. Es por eso que después de las entrevistas varias que dio el economista Luis Eduardo Escobar, desmentirlo, esconderlo, era lo necesario. Osorio recuerda que lo mismo le pasó a Carolina Toá cuando tuvieron que esconder al economista Óscar Landerreche. Esto pasa porque Jara quiere aparecer ahora como lo que no es o lo que no era. En el caso de Toá es distinto, es por la regresión que ha sufrido el socialismo democrático, es por su involución, su retroceso de la llamada renovación socialista, sometiéndose ahora al Frente Amplio y al Partido Comunista en una sumisión donde hay de todo. Mantener el poder, lo que se pueda mantener, vacío ideológico, cierta cobardía, buenismo, y eso de seguir alegremente, incluso infantilmente, incluso con personas que tienen años, con ligerezas ciertas tendencias efímeras, superficiales, que algunos llaman cultura woke, aunque eso hay que precisarlo y daría para otra columna, al Frente Amplio y al Partido Comunista. Lo cierto es que no hay mayor renuncia del llamado socialismo democrático cuando se adhiere a una conducta ajena sin tener la mínima idea del programa que tendrá esa candidatura. Y esta es la demostración de la caída. Usted se habría imaginado en otros tiempos al Partido Socialista, al PPD, adhiriendo a una candidatura de un partido ajeno sin siquiera tener una línea de programa. Es triste para ellos, pero es que vivimos estos tiempos bajos, se lo reitero. Y podemos hacer otra constatación. Jara no es Bachelet. Lo intenta, se esmera, pero no le alcanza. Si el Partido Comunista soñaba con tener su propia Bachelet, comienza el desengaño. La misma candidata dio a conocer un giro en la campaña. ¿Cuál es el giro de Janet Jara? Se terminaron los foros, se terminaron las entrevistas. En el comando se convencieron de que había demasiados errores no forzados, confusiones, contradicciones, olvidos. Ella dijo que prefería estar en las calles, en las regiones, con la gente. Quiere estar con el pueblo y no con esos grupos que pertenecen a la élite.
En el programa de gobierno de las primarias se habla mucho de abusos, o sea, de un país que se divide entre abusadores y abusados, una variante de la élite versus el pueblo. Y habrían caído en la constatación que en esos foros y debates ella le estaba hablando a la élite o a los abusadores. Jara lo explicó así. ¿Qué es lo que dijo? Mi campaña se construye con diálogo directo con la ciudadanía, priorizando la voz de la gente común por sobre la presión de los grupos económicos y los polos cerrados. Le hace los debates. Las entrevistas van a ser, creo yo, solo las entrevistas amables. Agregó Jara, llegó la hora de que me reúna con los chilenos en regiones que no tienen la posibilidad de estar agrupados en gremios y voy a empezar a hacer eso de ahora en adelante. Entonces, en los próximos días comienza una gira de 27 días por el país con un amplio despliegue territorial. Comienza en Valparaíso el 18 de agosto, termina en Santiago el 14 de septiembre. Ya están las poleras estampadas, ya están toda la campaña publicitaria y un llamado, así como, comillas, súbete a la jaraneta en un intento por salir de todas estas polémicas de los últimos días. Todo hace pensar que este giro en la campaña es razonable, porque lo que estaba haciendo hasta ahora no le estaba resultando. Ahora, con la inscripción de su candidatura, debe presentar su programa de gobierno. El desafío será aquietar a los que terminen descontentos. Se estima que la disciplina del Partido Comunista será fundamental para que nadie se salga de las filas, pero será de todas maneras la presentación de este programa de gobierno, que es una exigencia legal, ahora que tiene que inscribir su candidatura, será un parto. Esto dijo Marcos Barraza, el asesor más cercano o uno de los más cercanos a Janet Jara. Las definiciones de orden económico tienen que representar el conjunto del progresismo. Todos, o sea, ellos también tendrán que ser representados. Habrá que ver qué pasa con el economista Luis Eduardo Escobar, el que algunos catalogan como el panteonero del programa que Jara proclamó en las primarias. El programa que se entregará en las primarias en las próximas horas será el que marque la campaña. Hay que poner atención en el programa económico, programa de gobierno, pero también específicamente en el económico de Janet Jara. Hay que recordar que además de Luis Eduardo Escobar, el equipo económico de Jara tiene más componentes. Está, rápidamente, está Andrea Betancor, trabajó con Alberto Arenas, uno de los más oscuros ministros de Hacienda en tiempos de democracia. Recordemos que fue despedido por Michelle Bachelet. Otro integrante del equipo económico de Jara, Nicolás Bohm, militante comunista. Según Exante, uno de los cerebros técnicos de la reforma tributaria de Mario Marcel y asesor de la candidatura a la presidencia anterior de Daniel Jadwe. Tomás Flores, ex subsecretario de Economía, comparó las propuestas de Jadwe y de la reforma tributaria de Boric y concluyó que eran prácticamente iguales en un 73%. Bohm es el hombre. Este economista, además, quería en la Convención Constitucional someter las políticas del Banco Central a una bolsa de payaso, a algo que decía así, a objetivos democráticos y de desarrollo. Otro economista es Sebastián García, el cerebro de la parte económica de Gonzalo Winter. Todos, obviamente, quieren de alguna manera, una u otra, subir los impuestos. Ellos tendrán que renunciar a buena parte de su ideología en este programa que tiene que ser presentado en las próximas horas.